Hola, en este tutorial vamos a mostrar qué contenidos incluye el índice Rediff y qué información ofrece Rediff sobre los elementos indexados. En el tutorial 1, uso del buscador académico Rediff, hemos aprendido cómo llegar a cada uno de los elementos indexados en Rediff, ya sean revistas, artículos, editoriales, libros o audiovisuales. Ahora veremos qué información nos ofrece Rediff de cada elemento una vez que hemos llegado a él. En la portada Rediff podremos elegir el tipo de documento que vamos a consultar: revista, libro o audiovisual. Si elegimos la pestaña Revista, encontramos el buscador general y avanzado de revistas, las nuevas revistas incorporadas en los últimos días y las revistas agrupadas por los criterios más habituales: país, área de conocimiento, materia, posición en el ranking y orden alfabético. Una vez encontrada la revista por cualquiera de las rutas posibles, Rediff nos ofrece una ficha con abundante información, entre la que destaca la descripción de la revista, sus indicadores de calidad editorial y las acreditaciones nacionales e internacionales que posea. La ficha aporta además un listado con todos los números de la revista indexados, ordenados por año, que permite el acceso a los documentos de cada número a golpe de un clic. Asimismo, se pueden consultar todos los documentos de la revista desde documentos de esta revista. También se muestra en la ficha el conjunto de datos bibliográficos que caracterizan a la revista, entre los que se incluye el acceso directo a la web de la misma. Inmediatamente debajo de los datos bibliográficos, mostramos una serie de datos estadísticos relativos a las consultas que se han hecho en Rediff sobre esta revista. Por último, Rediff aporta un interesante conjunto de datos bibliométricos de elaboración propia. Entre ellos destaca la calificación y posición obtenidas por la revista en las distintas ediciones del ranking Rediff, así como los parámetros de impacto que la han llevado a esa posición. Esta información bibliométrica se puede ampliar accediendo a la suscripción Premium de Rediff. El usuario Premium accede a la información sobre el número de citas recibidas en los últimos 6 años, desde las revistas del Corpus WOS, desglosadas por años, y el nombre de las revistas del Corpus WOS, que han sido tanto citantes como citadas por nuestra revista en este mismo periodo. Mediante este análisis, Rediff compara el impacto de las revistas iberoamericanas del ranking Rediff frente a las del principal índice internacional de las revistas, el de la WOS. Como ampliación de estos datos bibliométricos resultantes de analizar la revista en el contexto WOS, el usuario Premium accede también a la información bibliométrica extraída de analizar la revista en el contexto del índice Rediff, lo que aporta información del número de citas recibidas, desde revistas del índice Rediff y el listado de las revistas de este índice citantes y citadas. Mediante este análisis, Rediff compara el impacto de las revistas iberoamericanas frente a las del principal índice de la región iberoamericana, el índice Rediff de revistas, complementando a la información anterior dada sobre WOS. La información de la revista se completa con un listado de revistas de temática similar e indexadas también en Rediff, propuesto para que el usuario pueda ampliar su consulta. Si consultamos un documento de una revista, por ejemplo un artículo, Rediff nos ofrece la siguiente información: título del artículo y la revista a la que pertenece, el resumen del contenido del artículo y sus datos bibliográficos más relevantes, incluyendo el enlace al texto completo en el lugar original de publicación. Un conjunto de datos estadísticos sobre el uso que se ha hecho de este documento en Rediff y un conjunto de datos bibliométricos que incluye el número de veces que el documento ha sido citado por artículos del Corpus WOS y el acceso a la información de estos artículos citantes en la web de WOS, incluido el resumen del artículo citante. Además, y para los usuarios Premium, se ofrece información propia sobre los documentos del índice Rediff que han citado a este artículo. Esta información que ofrecemos en la ficha de cada artículo se completa con la propuesta de un listado de artículos similares indexados en Rediff, que pueden ser de interés para el usuario, así como con las herramientas de gestión habituales: citar, imprimir, exportar registro, agregar a favoritos, etc., que encontrarán en la parte superior encima del título. Para hacerse usuario Premium y acceder a toda la información que Rediff ofrece de cada elemento, basta con pulsar el icono Premium y seguir las indicaciones. Cuando el documento consultado en Rediff es un libro o un audiovisual, accederemos a un panel de datos bibliográficos y estadísticos similares a los que se muestran para los artículos, así como las herramientas de gestión, los documentos propuestos y el texto original del documento en la web del editor.